Bien, ¿están listos para la palabra del Señor? Quiero ir directamente al mensaje y quiero, quiero hablar de algunas cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención durante la semana. Es increíble cómo la muerte es una transición que siempre nos inquieta a todos nosotros, sobre todo aquellos que ya estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Siempre la muerte genera en nosotros muchas inquietudes, muchas preguntas. Es todo un enigma realmente. Yo que he estado mirando de cerca a familiares que luego posteriormente parten con el Señor, veía que había una conducta en ellos cuando estaban en su lecho convaleciente. Veía que ya en los últimos días no querían ni siquiera dormir por miedo a quedarse, ¿no?, en ese sueño y nunca despertar. La muerte, por definición, siempre nosotros hemos escuchado aquí que la muerte es sencillamente la separación del alma y el cuerpo. El alma es lo que le interesa a nuestro Dios. El cuerpo, pues definitivamente, vuelve al polvo, porque del polvo nosotros vinimos y vamos a volver al polvo. Pero siempre me llama la atención esto que se está hablando en la palabra acerca de la importancia de Dios de nuestras almas. El alma de nosotros es nuestro verdadero ser. Lo de afuera es algo que es como si fuera un ejemplo de lo que realmente está en el interior de nosotros. El alma es lo que le interesa a Dios salvar. Nuestra alma es lo que Cristo salvará. Amén. Por eso dice la palabra que no teman lo que pueden matar al cuerpo. Esos, quizás el daño se queda físico, pero el alma, esa es Dios a quien nosotros se la debemos. Por eso nosotros con reverencia, con temor reverente, constantemente estamos vigilantes para que nuestra alma, al momento de la separación del cuerpo, pues esté en un mejor lugar. Siempre es importante conocer las similitudes que hay entre muchas religiones y la fe en la que nosotros tenemos. Todas las religiones, y anoche lo hablaba con unos amigos que estuvieron de paseo por Indonesia, por allá, que son budistas. Los que no lo sabían, pues el budaísmo constituye la primera religión del mundo. ¿Sabían eso? Los budistas son son la mayoría. Nosotros los cristianos vendríamos siendo el segundo lugar en tema de números de seguidores. Y en tercer lugar están los del Islam, la gente que alaba a Alá y a Mahoma. La similitud que ofrecen todos ellos es algo muy parecido a la promesa real que Cristo le hace a la iglesia. Es que luego de este paso por la vida, nosotros, si mantenemos nuestra fe, nuestra integridad, pues tenemos una promesa de que vamos a estar en un lugar mejor. Siempre el ser humano ha tratado como de aferrarse un poco a este plano terrenal. Y yo estoy muy seguro que ustedes, al igual que yo, no nos queremos morir, ¿verdad que no? ¿Acaso aquí hay alguien que se quiere morir? Nadie se quiere morir. Por eso nosotros tomamos muchas decisiones que vayan en pos de ayudarnos, sobre todo en la parte física, tema de la salud y demás. Comemos bien, hacemos ejercicio, tratamos de cuidarnos, de dormir, de no maltratar el cuerpo, por lo menos después que está la conciencia. Porque al principio, cuando somos jóvenes, el cuerpo lo maltratamos bien maltratado, ¿sí o no? Por ejemplo, yo, gracias por el amén, hermano Ramón. Por ejemplo, yo, cuando llegué al Evangelio, yo parecía que me habían corrido sin aceite en la recta de Asua. Sí, señores, porque yo abusé del cuerpo.
Y gracias a Dios que permitió que yo llegara con un poco de salud a sus caminos. Y yo he entendido que Dios que me guardó de todo aquello ha sido para que yo le sirviera de forma activa. ¿Bien? De forma activa, sirviendo aquí en la iglesia y haciendo algunas actividades que yo sé que a él le gusta. Siempre se hace la recomendación de que tenemos que cuidarnos. Y me llama mucho la atención que en la escritura hay un verso que dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso y nos exhorta a que en lugar de ejercitarnos de esa forma, pues que nos ejercitemos en la piedad. Eso lo decía un apóstol que duraba días caminando, predicando el evangelio de pueblo en pueblo. Entonces yo decía, wow, Pablo, pero tú lo decías eso, pero tú constantemente estabas en movimiento, porque eso era lo que le tocaba a él, caminar, no tenía la comodidad que nosotros tenemos ahora. De manera que hacer ejercicio sí es importante para nosotros tener una vida por lo menos plena aquí. No necesariamente longeva, pero sí por lo menos que todas nuestras funciones corporales no tengan ningún tipo de situaciones, ¿bien? Leyendo acerca del ejercicio, me topé con un estudio que salió el miércoles 19 de esta semana, 19 de octubre de esta semana. Esto fue un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud y el periódico Listín Diario se hizo eco del mismo. El título decía, habrá 500 millones de nuevos enfermos crónicos por falta de ejercicio de aquí a 2030. Es decir, que en 8 años, 500 millones de personas se pronostica que van a estar enfermos. Y las enfermedades, dice que son enfermedades crónicas, como cáncer, diabetes, hipertensión y depresión. Dentro de todos los diferentes tipos de enfermedades, ellos te dicen que aproximadamente por la falta de ejercicio de esos 500 millones, 215 millones de enfermos pudieran sumarse, pero esto ya con enfermedades que giran en torno a la depresión y a la ansiedad. Es decir, que la falta de ejercicio, dicen ellos, que pudiera generar cerca de 700 millones de personas que no están enfermos ahora mismo, pero que en el 2030 pudieran sí enfermarse. Y esto la verdad que es algo alarmante, de manera que hay un llamado de atención para todos, y es que tratemos de hacer algún tipo de actividad física, ya sea caminar, ya sea ir a un gimnasio, cuidarnos, ser prudente con la comida, etcétera. Esto me puso a mí bien curioso y yo dije, wow, ¿quiénes son los países que tienen un mejor o una mejor política de salud a modo preventivo para la población? Y yo me topé que cerca de 160 países, solamente 160 países, tienen políticas que giran en torno a impulsar una vida sana dentro de su población. Pero que esas políticas de esos 160 y piquito de países, solamente las políticas que están estableciendo son efectivas hasta un 40%, porque a pesar de que tienen una intención positiva, pues definitivamente los esfuerzos que ellos están poniendo en práctica no son tan importantes. Un señor llamado Rainer Schiller, este señor es un señor que es un multimillonario, él es alemán, y él identificó una oportunidad dentro de esta crisis que se estaba vaticinando. Este señor hizo unas inversiones importantes y logró crear el grupo del mundo fitness más grande del mundo, que es europeo. Ellos se llaman MadFit. MadFit recientemente adquirió una cadena de gimnasio que todos los conocen como Gold Gym. Gold Gyms tiene aproximadamente 700 locales a nivel mundial. Ya ustedes saben, aquí por ejemplo en la Independencia tenemos un Gold Gym que sabemos que no es nada barato, de manera que este señor sabemos que tiene un buen capital. Este señor que siempre se cuidó, siempre fue una persona que
que se vio bien físicamente, con una familia hermosísima. Recientemente hizo un viaje desde Europa y pasando por el Caribe, haciendo una escala en Costa Rica, despegaron en su avión privado y 28 kilómetros después, el viernes en la noche, el avión desapareció. Desafortunadamente, al día de hoy todavía no tenemos noticias de que sí hay sobrevivientes, pero sí la Guardia Costera de Costa Rica han encontrado restos del avión. Dice el manifiesto de ese vuelo que este señor Rainer iba acompañado de su esposa, de un amigo, y estaban los pilotos y sus 2 niños pequeños. Me puse a averiguar de quién era este señor realmente, y era un hombre que tenía una vida normal. Lo único que era muy astuto en los negocios. Y uno de sus emprendimientos más importantes se llamó el Love Paradise o Love Parade, que en español significa la parada del amor. Esto es un festival de música electrónica y de baile en sentido general que se está celebrando desde el año 1989. Este festival, cuando él lo adquirió, pues estaba como en su momento cúspide. Ese festival es equivalente a lo que nosotros aquí conocemos como el Festival Presidente de Música Latina, ¿sí o no? ¿No? En Chile también hay un festival muy importante que es el Festival de Viña del Mar. Pues en Europa ellos tienen el Love Parade, que es uno o el festival más importante de música electrónica. En el año 2010 sucedió algo en ese festival que realmente fue muy lamentable. Había tantas personas que por la euforia de las personas que estaban participando, desafortunadamente las cosas se salieron de control y hubo una estampida donde murieron cerca de 10 personas y más de 500 personas resultaron con heridas bien graves. Esto me pone a mí a reflexionar y me dice, wow, increíble, un hombre exitoso con la familia, porque tenía una familia bella, exitoso, con los negocios, un hombre exitoso en todos los sentidos, de repente muere de forma trágica. Y tú dirás, bueno, pero es que este hombre era un hombre que te estaba viviendo una vida fuera de lo que es el Señor Jesucristo. Y como alguien me dijo ahorita, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, ¿sí o no? Ahora bien, hay una cosecha que es carnal y otra cosecha que es espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Hay una cosecha que se da en la carne y hay otra cosecha que se da en el espíritu. ¿Por qué te digo esto? Porque desafortunadamente nosotros siempre hemos creído que por la multitud de nuestras fallas y de nuestros pecados nos vienen juicios, y esto no necesariamente es así. Alguien en algún momento me dijo, wow, Aaron, a esa persona le vino este problema porque él estuvo en desobediencia, y no necesariamente siempre sucede así. ¿Sabían esto? Hay procesos que vienen a nuestras vidas para purificarnos. Amén. Hay procesos que nosotros vivimos en el Señor que vienen para perfeccionarnos. Hay pruebas que vienen a nuestra vida, a nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestra finanza, que lo que vienen es a sacar lo que tenemos dentro de parte de Dios. Las pruebas que muchas veces vivimos son para perfeccionarnos en Dios. No necesariamente esas pruebas vinieron porque tú y yo hicimos algo malo delante de Dios. De hecho, la gracia de parte de Dios viene sobre nuestras vidas y no fue porque nosotros éramos buenos. Amén. Usted y yo estamos aquí y estamos disfrutando de la gracia por la misericordia de aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos los regaló a ti y a mí. Nos dio un indulto espiritual.
y nos hizo partícipe de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Pero aún estando aquí, en este santo camino, un camino de amor, un camino de gracia, se presentan situaciones. Y yo quiero saber si aquí hay alguien que ha presentado alguna situación difícil. ¿La salud en algún momento ha sido tocada? ¿La vida de pareja? ¿Las finanzas? ¿La familia? Pruebas que llegan a tu vida que tú dices, mira, yo no sé cómo yo voy a salir de esto. Pero yo sí he conocido un Dios que puede darme la salida en cualquier momento. Esa es la fe del creyente. El creyente sabe que las pruebas vienen, pero se van. Porque con cada prueba, al Dios que nosotros le hemos creído, tiene diseñada una salida para nosotros tener regocijo, paz y tranquilidad. Yo te digo esto porque existe esa creencia, por lo menos yo he estado en conversaciones entre personas que son cristianos, que dicen que a otro cristiano le vino un juicio, le vino un castigo porque estaba en desobediencia. Y yo por dentro de mí digo, wow, increíble esto. ¿Cómo una persona puede pensar eso de parte de Dios cuando nosotros tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia? Sí, es cierto, Dios puede hacer un cambio drástico dentro de su pueblo, quitar una generación y traer otra, pero esa no es la generalidad, esa no es la característica que define a nuestro Dios, porque nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y yo digo, varón, pero lo primero es que cuando analizamos el contexto bíblico en general, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros estamos viendo a un Dios perfecto que siempre ha querido caminar de la mano con esta creación que de forma voluntaria se desvía. Sin embargo, Dios, de tiempo en tiempo, sobre hombres imperfectos, derrama gracia, derrama gloria. Tú dirás, Juan, pero es que la mayoría de los hombres que están descritos en la Biblia son santos. Digo, sí, claro, luego que tienen un encuentro con aquel que es santo, nosotros venimos a recibir santidad por medio del que nos llama. Pero antes de eso, tenemos personas como por ejemplo Moisés. Moisés fue un hombre que mató. Moisés fue un asesino. Moisés mató a un egipcio. Ustedes sabían eso, ¿no? Y sin embargo, mire lo grande que fue Moisés en Dios. Vemos a David, que hizo muchísimas cosas que no le agradaron a Dios. Y sin embargo, vemos las cosas grandes que Dios ha hecho en David. Salomón hizo lo mismo. Sansón, en su condición más complicada en temas espirituales, el hombre reconoció a Dios, se humilló, clamó nuevas fuerzas del cielo, y el que creía que por su melena era que la fuerza le funcionaba, estando con el pelo cortico, clamó al cielo de donde viene nuestra fuerza, se llenó del poder del Espíritu Santo, y en un día él mató a más personas o a más enemigos de Dios que en el resto de su vida. Hombres imperfectos como tú y como yo. ¿Qué decir de Pedro? ¿Qué decir de Mateo? ¿Qué decir de Zaqueo? Los apóstoles eran personas comunes y corrientes que tenían muchísimas fallas. De hecho, fallaron después de tener un encuentro con Cristo mismo. Pero qué bueno es nuestro Dios, que siempre promete una redención y perdón de pecado a todo aquel que quiera arrepentirse. Porque Dios no desecha nuestra oración cuando nos humillamos. Por eso la palabra dice que tenemos que humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios, ¿no? Y vamos a encontrar en esa condición de humillación, ahí es que nosotros vamos a encontrar, ¿no?, un perdón.
Hay personas que definitivamente se cumple lo que dice que el hombre, todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Pero si analizamos la vida, por ejemplo, de los apóstoles, podemos ver que la mayoría de ellos no tuvieron un final feliz, o por lo menos su muerte no fue una muerte pacífica, sino que fue una muerte violenta. Podemos ver, por ejemplo, Pedro. Dice que fue crucificado. Y estando ya crucificado, él dijo que él se sentía indigno porque lo estaban matando como mataron al maestro. Y él pidió que lo voltearan boca abajo. Andrés, el hermano de Pedro. Se dice que después de anunciar el cristianismo, oigan esto, después de anunciar el cristianismo, él fue torturado y ejecutado. Fue azotado y luego atado a una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo más largo. Dice este contexto que yo encontré acerca de Andrés, que él duró 2 días crucificado, sufriendo antes que la muerte llegara. Pero me llama mucho la atención que aún en su condición de sufrimiento, él a todo lo que le pasaban por el lado, le predicaba el evangelio, según esta investigación que yo hice. Porque eso es lo que hace el evangélico, el creyente en Cristo, el cristiano, que a pesar de su problema, a pesar de su sufrimiento, como quiera se mantiene guardando su integridad, porque sabe que va a tener que ver a Dios cara a cara un día. Y por eso, como nosotros sabemos eso, tratamos siempre de hacer lo bueno, aunque a veces hagamos lo malo. Juan murió en Patmos, aislado, desterrado. Santiago, el hermano de Juan, se dice que lo mató Herodes. Bartolomé, el que también es conocido como Natanael, ¿se acuerdan de Natanael? Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Wow, ese hombre que Dios lo veía abajo de aquel árbol. Dice que este hombre murió desollado. ¿Saben qué es desollar algo? Lo que nosotros le hacemos a los pollos, le quitamos la piel. Así murió ese hombre, según lo que pude encontrar. Ay, Felipe, ¿qué decir? Dice que Felipe fue crucificado durante su ministerio en Egipto. Y las personas que no eran seguidores del cristianismo, pues definitivamente lo mataron, estaba haciendo la obra. Tomás se dice que fue apuñalado. Mateo se dice que estaba predicando y en un muro los enemigos del cristianismo lo empujaron y por los traumas de la caída también murió. En fin, Santiago también dice que fue crucificado. Hay una teoría que dice que fue crucificado en Egipto. También dice que fue martirizado y que después de que lo mataron, eso es martirizar. Martirizar es tú morir por una causa, en este caso sería morir por la causa del evangelio. Dice que su cuerpo fue cortado en pedazos. Y tú dirás, wow, estas personas hicieron el bien, sin embargo, murieron de esta forma. Pero ellos murieron reteniendo su fe. Ellos perseveraron hasta el fin, que es el llamado que nosotros tenemos en esta mañana, perseverar hasta el fin. Otro que definitivamente recibió una especie de castigo, que en su momento todos hemos vivido eso, y es cuando Dios dice que no, cuando Dios te dice que no. Nosotros que fuimos adolescentes sabemos lo difícil que es cuando nuestros padres nos dicen que no. Yo en lo personal, cuando a mí me decían que no, yo adoptaba, usted no va para esa fiesta. 0 discoteca, 0 esto, 0 salidas, 0 compartidera. Usted no se vista, que no va, me decían a mí. Yo, la posición que adoptaba era una posición de rebeldía. Digo, ¿cómo que no? Para allá que yo quiero ir, porque para allá es que está el gozo, mis amigos, las amistades, no sé qué. Y al final de cuentas tenía que someterme porque era una obligación.
aunque ya después de grandecito lo que hacía era que buscaba la forma de yo tratar de engañar a mi mamá, a mi papá y escaparme, e irme. Todas esas son cosas que nosotros de forma rebelde, por la inexperiencia, cometíamos. Pero Dios le dijo que no a su siervo Moisés. Dice, y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas personas estaban liderando un pueblo que era rebelde. Constantemente el pueblo se rebelaba en contra de Dios. Un pueblo que vio la mano de ese Dios todopoderoso obrar de forma extraordinaria. Ellos continuamente, cuando no eran complacidos, se rebelaban y le decían, wow, Moisés, ¿y para eso tú nos sacaste de Egipto? Para que para que los enemigos nos mataran aquí. Para eso tú me sacaste de Egipto, para que yo muriera aquí junto con mis hijos. Por 10 ocasiones les repitieron lo mismo, y Jehová se levantó en su momento y dijo, ya no más. Todo aquel que ha murmurado en contra de mí, que tenga más de 20 años, todos ellos van a perecer en el desierto. Esto se dio en este contexto bien famoso que todos hemos conocido, en número 13 y número 14, cuando ya ellos por fin llegan a una tierra que Dios le había prometido. Según lo que pude investigar, desde Egipto a Canaán, la distancia aproximadamente es de 875 kilómetros. Si usted se pone a pensar, 875 kilómetros, si caminas 10 kilómetros diarios, en aproximadamente 3 meses tú llegas. Hay escritos que dice que aproximadamente ese fue el tiempo que el pueblo de Dios se demoró en llegar al frente de la tierra prometida. Pero la situación se complicó cuando ellos no encontraron que la tierra era de satisfacción para ellos. La despreciaron y sobre todo dudaron que el Dios que los sacó de Egipto era capaz de meterlo en esa tierra que estaba llena de gigantes. Y por esa razón, después que ellos llegaron tan rápido a la tierra prometida, Dios lo hizo deambular, porque Dios levantó su mano y prometió que esos que salieron no iban a entrar, sino que en el mismo desierto había una generación que tenía que nacer y que luego que naciera esa generación, ellos sí iban a entrar. Entonces por eso los desiertos son necesariamente importantes en nuestras vidas. Yo no quiero desierto, yo no quiero pasar por pruebas ni por tribulaciones, sin embargo, son necesarias para nuestra vida. El mensaje que te quiero transmitir en este punto es el siguiente: no te desesperes. Cuando estés viviendo una situación que no sea de tu agrado, no te desesperes. Mantente firme creyendo, porque el Dios que te sacó de Egipto es el mismo que te va a meter en la tierra prometida. Y ellos, poco tiempo antes de llegar a Canaán, Dios hizo aquella hazaña en el mar y los llevó a un lugar donde las aguas eran amargas. Y el desierto tiene una característica fundamental, y es que no tiene agua, ni mucho menos alimento. Y en esas aguas amargas, ahí ellos murmuraron. Dios endulzó las aguas y ellos siguieron caminando, y poco tiempo después, entonces se toparon con que estaban pereciendo por sed y murmuraron de nuevo en contra de Dios. Y dijeron, Dios mío, Moisés, para eso tú nos sacaste, porque en Egipto teníamos agua, éramos esclavos, pero teníamos agua. ¿Y Dios qué hizo? Sacó agua de la roca. ¿Sí? Sacó agua de la roca. 37 años después se toparon con el mismo escenario. Ya los que estaban quedando volvieron y murmuraron de nuevo. Y Dios volvió y sacó agua de la roca. Lo único es que en esta oportunidad Moisés no había acatado la orden, sino que en lugar de hablar, golpeó de nuevo la roca. Dios le dijo, toma la vara, pero háblale a la roca. Toma la vara, pero ábrale a la roca.
Pero él, dentro de su desesperación, le dijo: vengan todos rebeldes, ¿acaso yo haré que de esta piedra salga agua? No glorificó a Dios, sino como que quiso dar a entender como que él iba a hacer que de esa piedra saliera agua. Y en ese mismo momento le dijo: hey, momentito, te equivocaste. Lo que yo te dije que te iba a dar, ya no te lo voy a dar, porque nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Pero a pesar de que Dios le negó la entrada a esa tierra, a pesar de todo eso, Moisés se mantuvo íntegro. Y después de esto, entonces Moisés empezó a ratificarle al pueblo nuevo que estaban haciendo. En Deuteronomio se puede ver todo eso. A ratificarle toda la ley y los mandamientos que Dios le había dado desde el Éxodo. Podemos ver Éxodo, podemos ver Levítico, podemos ver Número. Ya en Número Dios le dice: Moisés, tú no vas a entrar a la tierra. Sin embargo, Moisés no cambió de parecer, ni se mudó de base, ni tampoco cambió de equipo, porque a veces cuando el Licey está perdiendo, muchos quieren volverse para el Escogido. Hay muchos escogidistas que cuando el Escogido está perdiendo se quieren irse para las Águilas y le llaman entonces los escogiluchos. Pero Moisés no se cambió de equipo, no mudó su forma, él asimiló su error. Asumo yo que se humilló porque no fue totalmente, no fue desechado, sino que sencillamente le dijo: el premio que en esta tierra yo te iba a dar, ya no te lo voy a dar. Pero su alma sí fue salvada. Sin embargo, Dios le dio el privilegio de poder ver esta tierra. Y luego, posteriormente, con la ratificación que él le dio a ese pueblo, pues entonces el pueblo nuevo entró a la tierra. Pero le hacía falta algo, otro padecimiento. Ya después que es Josué nombrado líder, el pueblo nuevo que había nacido en el desierto, la generación que Dios iba a hacer entrar a esa tierra prometida, Dios le dijo: todavía no, le falta algo. Y todos esos varones que habían nacido en el desierto, tuvo Josué que hacer cuchillos y circuncidarlo a todos. Porque para heredar nosotros no podemos tener manchas, no podemos tener ningún tipo de defecto, no podemos tener ningún tipo de error. Nosotros tenemos que cumplir la ley, ¿no? Tenemos que cumplir lo que Dios dice y tenemos que entrar conforme a como Él quiera. Por eso dice que las ropas de arriba son ropas blancas, que no tienen mancha. Las manchas, ¿cuáles son? Nuestras mañas, el hombre viejo, la ira, el chisme, la división que nosotros sembramos, la contienda, la envidia, la falta de sometimiento. Porque ellos se murieron en su mayoría. Coré y sus secuaces se murieron porque ellos no aceptaban que el pastor de ellos era Richard Esteves, que era Moisés. Es un problema eso, porque Dios es el que lo ordena así. Y las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. Y si nosotros desobedecemos a las autoridades, estamos desobedeciendo. Generalmente en los trabajos, aquel subalterno que siempre se muestra diligente con su jefe, le llaman que es un tumbapolvo. Es increíble. Y cuando usted va y habla con ese subalterno que es diligente, usted nota que hay algo especial en él. Le dice: wow, hermano, me gusta tu forma, qué bien tú te desempeñas, siempre atento con tus supervisores, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente el tipo te dice o hace algo que a ti como hombre espiritual o como mujer espiritual te hace entender de que ese hombre es un hombre que teme a Dios. Dice: wow, la verdad que el que teme a Dios siempre le sirve a los hombres como si fuera el Dios mismo. Pero este no fue el caso de Coré. Se quiso rebelar y la tierra se lo tragó. Moisés en ese punto no le dio la gloria a Dios. Y tú dirás: wow, ¿acaso Dios es malo? Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de nuestros errores,
el amor de Dios se manifestó en nuestras vidas, en que aún siendo malos y pecadores, Cristo murió por toda la humanidad. Cristo murió por toda la humanidad. Mas Dios muestra su amor, Romanos 5, del 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tito 2:10, 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo leo esto porque siempre he escuchado de la importancia de hacer obras. Y sí, es importantísimo. Nosotros lo que hemos creído tenemos que ponerlo en manifiesto. Pero esas obras no son las que nos van a salvar. Las obras que nosotros hacemos sirven solamente para glorificar el nombre de Dios y para que las personas que nos rodeen sepan que hay un Dios que transforma. Por eso el que bebía ya no bebe, que es mi caso. El que fumaba ya no fuma, que es mi caso. El que hablaba mentira ya no habla mentira, que era mi caso, ¿no? El que era desordenado en todos sus aspectos, ¿no?, personales, ya está mostrando un orden, porque lo que está exhibiendo delante de las personas que le rodean es que hay un Dios que ya mora dentro de él y que lo hace actuar de forma distinta, y ese es el testimonio. Nosotros vamos a ser la única Biblia que muchos impíos van a leer. Constantemente tenemos que dar buen testimonio. Por eso siempre nosotros nos guardamos de estar en lugares incorrectos, de comportarnos de forma incorrecta, de hablar de forma incorrecta. Por eso el cristiano no habla con los códigos modernos. Imposible. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, ya sea hasta aún nuestros pensamientos y nuestra palabra, siempre tiene que tratar de estar sazonada con la presencia de Dios. Nuestras acciones deben de estar sazonadas con la presencia de Dios. Hay gente que son incrédulos porque sí, pero cuando ven a un hombre que está lleno de la gracia de Dios, dicen, ese muchacho, esa muchacha tiene algo distinto, tiene como una energía diferente. Amigo, amiga que me oye, la energía que yo tengo no es una energía nada, es la gracia del Espíritu Santo, que por su amor y su misericordia está morando en mí. Tus acciones y mis acciones no nos van a justificar. No nos van a justificar. No podemos hacer nada para nosotros ser salvos. Solamente Cristo es el único que salva. Amén. Solamente Cristo es el único que restaura. El que transforma es Cristo. El que te da nueva vida es Jesús. Por eso en esta mañana yo vengo a decirte a ti que nunca sueltes a Cristo, a pesar de que el desierto parece ser interminable. Hay momentos que tú caminando vas a sentir como que la arena del desierto se te va a querer meter por dentro. Hay momentos que tú vas a sentir como que tú estás seco, inclusive más seco que el mismo desierto. Pero como quiera, a pesar de que Dios te dice que no con algunas cosas, tú tienes que mantenerte creyendo. Y yo te lo digo por mí. Hace aproximadamente 1 año y medio, yo tomé una decisión que yo pensé que era muy buena y terminé perdiendo mucho dinero en el interín. Y miren, yo me preparé económicamente, ahorré, yo oré, me preparé, duré varios años para tomar esa decisión y al final todo salió mal. ¿Qué vino a mí? ¿Vino gozo a mi vida? No vino gozo. Yo me llené de amargura, yo me llené de aflicción,
El sueño por momentos no me ganaba, sino que en ocasiones hasta amanecía en vilo, como dicen por ahí. El deseo de venir a la iglesia se me fue por momentos, pero como quiera que sea, yo me reponía y venía, porque yo sabía que una sola palabra me iba a levantar. Porque la palabra te levanta. La palabra es más poderosa que cualquier circunstancia que tú estés atravesando. Nuestro Dios es un Dios justo y es capaz de levantarnos aún del polvo de la ceniza. Aunque nosotros tomemos decisiones que creamos que son buenas, nuestro Dios muchas veces no deja que el resultado llegue a nuestra vida, porque sabe, el Dios que conoce el futuro, a Cristo, al que yo sirvo, conoce cuál es mi futuro. Él sabe que lo que yo empecé no va a ser bueno para mí al final. Y por eso muchas veces no permite que yo logre ciertos objetivos. Pero ¿acaso por eso yo voy a desmayar en mi fe? Sabiendo yo que el Dios que me sacó de Egipto es el mismo que me va a meter en la tierra que prometió. Aunque en el interín las cosas no estén sucediendo como yo quiera que sucedan, hay una tierra prometida que Él me dijo que me iba a dar. Por lo tanto yo, aunque esté en aflicción, aunque esté en prueba, aunque esté en tribulación, aunque las cosas no estén caminando como yo quiera que caminen, yo me voy a mantener creyendo al que me sacó de Egipto. A Él yo no lo voy a soltar. Y a veces suceden cosas tan difíciles que se te hace hasta imposible levantar la mano para adorar su nombre. ¿Acaso tú eres menos cristiano por esa situación? No, eso pasa. Eso pasa, le pasó a David, le pasó a Moisés. ¿Tú sabes lo difícil que es tú durar con un pueblo malo? Porque eran malos, que lo querían matar en cada momento, lo querían matar, lo querían apedrear. Y el durar 40 años caminando por culpa de ellos. Fue por culpa de ellos que Moisés duró 40 años caminando hasta que Dios no lo mató todito. Y al final, él cometió un error. Dios no le dio la tierra física, pero sí le dio la espiritual. Que esa es la que nosotros anhelamos. La Jerusalén espiritual, la que viene de arriba y está ataviada. Y ya está todo listo y preparado para que su iglesia, aleluya, un día atienda el llamado, porque la trompeta va a sonar. La trompeta va a sonar. Quizás muchos de nosotros muramos en una prueba, pero nuestra alma será rescatada cuando la trompeta suene. Porque la trompeta va a sonar. Y en un abrir y en un cerrar de ojos, nosotros que estaremos en el sepulcro, ese sepulcro va a tener que abrirse. Y lo que está dentro va a atender al llamado de aquel que tiene voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, que se llama Jesucristo. Y aquello que estaba vestido de corrupción se va a vestir de incorrupción. Tu cuerpo y el mío va a ser renovado, va a ser cambiado, va a ser restaurado. Y estaremos con Él. Estaremos con Él. Nuestro Cristo se hizo pobre siendo rico. Se despojó a sí mismo. Y es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Él se humilló a sí mismo, pero por esa humillación hay un pueblo que nació y somos nosotros. Dice que Él menospreció el oprobio. El oprobio es el sufrimiento. Él mismo dejó que lo mataran. Y Él sabía cuál era la muerte que le tocaba. Y a eso Él lo ignoró. Él menospreció el oprobio, porque tenía sus ojos puestos en el gozo que iba a venir después de ese sufrimiento. Igual nosotros sabemos que después de este sufrimiento viene gozo para nuestra alma, porque el que, aleluya, el que agarra y retiene la buena semilla con lágrimas, con regocijo, con gozo, con danza, con júbilo, va a cosechar. No importa lo que estemos viviendo. Y
Y en esta oportunidad doy gloria a Dios que no te hablo desde el sufrimiento, sino que te hablo de experiencia pasada y de lo que pude leer en la Biblia. Pero esta situación que tú y yo podemos estar viviendo va a cambiar. Porque mientras estemos en este plano humano, siempre habrán aflicciones. Siempre habrá batalla. Siempre habrá sufrimiento, enfermedad, angustia, persecución. Pero nada de eso nos va a separar del amor del Señor. Ni siquiera la muerte física nos va a separar del amor de Cristo. Ni siquiera nuestra muerte en este plano nos va a separar. Nada nos va a separar. Nada nos va a separar. Si confesamos a Cristo un día, nosotros tenemos garantía de que esa voz de mando, esa trompeta de Dios, esa voz de arcángel, un día la vamos a escuchar. Y si estamos muertos, vamos a resucitar. Porque hay resurrección en Cristo Jesús. Y todo lo que pasó será olvidado. Tu sufrimiento será olvidado. Tu llanto será olvidado. Y todo eso Dios te lo cambiará por su gozo. El desierto es necesario para saber qué hay dentro de ti. A veces ni nosotros mismos sabemos qué tenemos dentro, ni tampoco somos capaces de identificar de qué nosotros podemos lograr en el Señor. Por eso tiene que venir la prueba, por eso tiene que venir la dificultad, por eso tiene que venir la angustia. Por eso a veces hasta la división tiene que venir. Siempre hablo del comienzo de mi caminar cristiano. Esta ha sido mi única iglesia. De niño me iba a otra iglesia y la visitaba los domingos, me llevaban más bien. Pero esta ha sido mi única iglesia. Y esta iglesia fue una iglesia que en su momento estaba llena de personas, pero de repente hubo un cambio, porque ya los que estaban maduros y tenían que seguir expandiendo el evangelio. Nótese que antes de que llegara el poder de lo alto en Hechos 2, el día del Pentecostés del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a todos ellos que permanecieran juntos en Jerusalén, ¿sí o no? Pero después que llegó el poder, empezó la persecución. Mientras más gloria te visite, más persecución tú vas a experimentar. Pero nada de eso nos va a amedrentar, porque el enemigo no puede con aquel que nos llamó. Él quizás pueda matarte a ti si Dios lo deja, pero tu alma no se va a morir, porque tu alma, aleluya, está guardada en las moradas celestiales desde ya. Hay moradas celestiales donde tú y yo vamos a tener nuestra última morada. Nuestro último lugar será en el cielo. No te desesperes. No renuncies. Mantente firme, porque nuestro Dios es fiel y Él va a prometer, y el que prometió, Él va a cumplir. Si Dios te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Ponte sobre tus pies.